Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con emprendedores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. Hoy tengo el placer de conversar con Daniela Calvo y Andrea Castro, cofundadoras de Otra Vuelta, una consultora especializada en gestión social liderada por mujeres. Otra Vuelta crea programas para fortalecer la gestión de las organizaciones sociales y sus referentes, a través de herramientas y habilidades en la administración financiera, gestión de proyectos, procesos y planificación. En este episodio conversamos sobre las buenas prácticas para gestionar proyectos de impacto, sobre cómo reducir el ruido de las comunicaciones diarias, del gran impacto positivo que puede tener el poner orden en nuestros proyectos y nuestras vidas, y mucho más. Daniela, Andrea, bienvenidas a Proyecto Co. Es un placerazo contar con vosotras hoy en este episodio. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la invitación y acá felices y expectantes de poder conversar un ratito. Un placer. Estoy ahora mismo dándole muchas vueltas al tema del ruido. Todas las cosas que tenemos que hacer, las listas de to-dos cuando somos emprendedores, cuando estamos, sobre todo también cuando trabajamos para crear impacto positivo, una pasión, ¿no? Porque nos mueve de verdad y es una gran motivación. Siento que yo al menos y muchas personas con las que he hablado se vuelve ruido, ¿no? Eso que amamos y aquello a lo que nos dedicamos se vuelve ruido en la cabeza y ruido en el inbox y ruido en las carpetas y ruido en muchos lugares diferentes, ¿no? Y por eso me encanta que estemos aquí reunidas porque vosotras justamente lo que hacéis es ayudar a ordenar para que no haya tanto ruido. Quería preguntaros, ¿cómo sentís vosotras este tema del ruido? Y si también tenéis ruido en vuestras cabezas, vuestras vidas y vuestros proyectos, ¿y por qué hacéis lo que hacéis? Te escucho, Ana, y me siento identificada con lo que contás, también como emprendedora y también como personas, y acá hablo en nombre de las dos, que escuchamos esto, ¿no? En general, cuando las personas se acercan a Otra Vuelta, en general cuesta encontrar el horario para encontrarnos y eso ya es un indicador para empezar un proceso, por ejemplo, de organización, ya sea de administración o de organización interna. Así que es algo con lo que nos encontramos a diario. Y en ese sentido, nuestro acompañamiento tiene mucho que ver con poder tener herramientas más que metodologías, como herramientas que realmente podamos tener a mano, que sean coherentes con nosotras, con nosotros, y que nos puedan ayudar no tanto a no desorganizarnos, sino a tener un punto de vuelta para volver a empezar, respirar y dar de nuevo. Un norte, por ejemplo, a nosotras y a las organizaciones con las que trabajamos, a que cuando planifiquen, por ejemplo, puedan identificar qué cosas van a hacer, qué acciones van a hacer y sobre todo tenemos esta gran pregunta de qué no vas a hacer. Y creo que eso nos devuelve siempre ese desafío de preguntarnos, tener en claro que sí, pero sobre todo tener en claro que no y quiénes sí hacen eso que yo no voy a hacer. No estamos solos, no estamos solas, hay todo un ecosistema y creo que en esa pregunta se puede encontrar un poco menos de ruido. Qué buena esa, la verdad. El decir no, ¿no? O sea, el tema de la prioridad, porque eso, no sé, Andrea, a ver cómo lo ves tú pensando en el tema del foco, ¿no? ¿En qué me enfoco y cómo puedo encontrar esta paz para tomar decisiones que sean coherentes, ¿no? E importantes, ¿no? Porque al final, ¿cómo sabes que le estás dedicando el tiempo a aquello que realmente vale la pena dedicarle el tiempo? Yo me acuerdo que escuché una vez el tema este de la ley del 20-80%, ¿no? Que te habla de que con el 20% de esfuerzo tienes que conseguir el 80% de tus clientes. ¿Cómo, o sea, qué recomendaciones o qué ideas se os vienen aquí? Y la verdad que es algo que yo lo aprendí mucho a trabajar en Otra Vuelta y mucho con Dani, que es como ahí su lema, la gestión de tiempo y el cuidado de tiempo. Parar, un poco esto que hablábamos recién, como parar a todo el bombardeo de cosas y poder decir, bueno, ¿cómo es mi planificación? Entonces ahí surge por ahí el primer punto, cuál es una recomendación o qué es en lo que nosotras nos apoyamos mucho en siempre, tratar de tener una planificación para poder con tranquilidad definir cuáles van a ser las prioridades, en qué vamos a necesitar ponerle foco en cada momento. Y bueno, después obviamente yo trabajo también la parte financiera, entonces eso también va guiando un poquito a esa planificación, ¿no? Va haciendo de soporte.
Después nosotras nos apoyamos mucho en herramientas como cronogramas de trabajo, que también nos van guiando en el día a día, cómo complementamos ese to-do list con esta planificación, ¿no? Entonces tratamos siempre de no perder la vista de eso que nos propusimos, y esa planificación es la que nos va marcando dónde tenemos que ir poniendo la mirada o el foco en cada momento. Y eso es lo que nos va guiando y nos va también dando tranquilidad, porque sabemos que mientras estamos atendiendo a eso que nos propusimos en la planificación y que tiene un porqué, podemos también con más tranquilidad dejar para más adelante otras cosas, ¿no? Que por ahí si uno va a tientas agarrando todo lo que va apareciendo, genera como mucho estrés, ¿no? Entonces eso nos genera como un alivio porque nos da la tranquilidad de decir, bueno, en este momento estamos en lo que habíamos previsto y tenemos que poner el foco a esto y no pasa nada porque lo otro que queda para después está planificado para que quede para después. Obviamente en el medio hay imprevistos, ¿no? Pero así todo, tener esta claridad a grandes rasgos nos ayuda un montón, no solo en la organización de nuestras agendas, sino también en la organización de nuestras comunicaciones, ¿no? Tratamos siempre de no estar todo el tiempo comunicándonos por WhatsApp, sino como poner foco a cómo también nos comunicamos para que esto nos genere ruido en nuestras redes. Qué interesante. Aquí es que me vienen un montón de preguntas. A ver, lo primero que me ha venido es, vale, ¿de dónde empiezo? ¿No? A ver, si yo llevo, por ejemplo, 3 años con una empresa, ¿no? Con una empresa social o con una ONG, un proyecto de impacto. Vale, yo tengo el propósito de, por ejemplo, cerrar la brecha entre el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? Porque hay mucha despoblación, por un lado, y por otro lado, porque la gente en las ciudades se está muriendo del estrés y del ataque al corazón y todo está carísimo. Entonces, yo tengo este propósito, quiero cerrar esta brecha y quiero acercar mundos muy diferentes. ¿Cómo lo bajo luego esto a un plan? Con ese propósito, yo diría primero sentarse a pensar si no es muy grande el propósito y después pensar cuál es la escala que yo puedo realmente abordar. Cuando digo yo, digo esa organización, ese grupo de personas, es decir, cuál es la escala que voy a poder generar, que puedo crear para poder tener un propósito hacia afuera, pero para poder seguir mi propósito hacia adentro, porque muchas veces tomamos propósitos sociales que nos quedan grandes y no porque no podamos hacerlo, sino porque aparte tenemos una vida con 4.500 cajitas de familia, hogar, estudios, proyectos, expectativas. Entonces lo primero que yo diría es, bueno, ¿por qué ese propósito? ¿Qué escala puedo obtener para hacerlo? ¿Con quiénes me puedo reunir? ¿Quién ya lo hace? ¿Quién ya lo hizo? ¿Quién hizo algo parecido? Acá o en la otra parte del mundo. Tomar esos aprendizajes con mucha honestidad y desde ahí decidir qué pequeñas acciones son financiables con lo que tengo en tiempo y en dinero, ¿no? Creo que me preguntaría eso. Sí, y me parece súper noble, ¿no? Como hacer este ejercicio de humildad previo a ponerse a pensar, y eso me lleva a pensar directamente en las rondas de inversión, ¿no? Y estos discursos y estos pitches como tan establecidos hoy en día, que creo que ya estamos en un momento donde están decayendo, ¿no? Porque ya el tema este del emprendedor héroe como que ha pasado de moda, pero sí como estos grandes números y estos grandes, no sé, al final sueños que son mentira en muchas partes, ¿no? Porque estás endeudándote full. Pero bueno, pensando un poco, que esto me parece que es muy interesante porque va más con la filosofía de, si lo entiendo bien, por favor corregidme, con lo de creo estructuras flexibles, ¿no? Que me permitan contenerme para ir avanzando con creatividad. Sí, en ese sentido, por ejemplo, cuando trabajamos mucho con las organizaciones, nos preocupamos mucho en no solamente pasar una herramienta estándar, sino de transmitir la lógica que hay detrás de esa herramienta o de esa forma de pensamiento, esa forma de abordar por ahí un problema o un desafío, como hablábamos hoy, ¿no? Que siempre surgen. Entonces creemos que desde ahí aparece esto que es tan común decir de dejar la capacidad instalada, ¿no? No es que solamente entender una herramienta, sino entender por ahí toda una forma de pensar, de cómo abordar ciertas situaciones, ¿no? Para que, como vos comentabas, esto genere esa flexibilidad, que si la situación cambia o si tiene una variante, también pueda ser abordada por la organización.
Y eso estamos siempre atentas a. Nos toca trabajar con organizaciones más digitalizadas, otras no tanto, entonces siempre tratamos de presentar como varias opciones o opciones bastante flexibles para que puedan ser implementadas. ¿Y vosotras lo implementáis también en vuestro día a día? Pensando en en el dicho este típico de en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Sí, creo que nos representa mucho, no porque lo sepamos hacer muy bien, sino porque nos preocupa y nos preocupamos muy bien en el tema. Nos ocupa. Uh-huh. Realmente no queremos estresarnos, realmente no queremos que nuestras agendas estén llenas, realmente no queremos dejar de disfrutar del trabajo que hacemos y no queremos descuidar el resto de los aspectos de nuestra vida. Sobre ese deseo es que las dos nos interesa y somos muy estudiosas de cómo organizarnos y da la casualidad que eso lo proyectamos hacia las organizaciones. Pero sí, nos preocupa mucho y en ese sentido lo que hacemos es ser muy ordenadas en la información. Sabemos dónde colocar, en qué Excel, en qué cuadro, en qué Word, pero de verdad que a nosotras eso nos representa paz mental y esa estructura nos contiene, no nos limita. Quizás es más personal, pero yo creo que cuando uno trabaja con otros, con otras personas, para crear, ¿no? Vos recién mencionabas, Ana, la creatividad, para mí el orden de la información ayuda a la creatividad. Y lo creo para nosotras desde otra vuelta y lo creo para los donantes que nos contratan y para las organizaciones que reciben nuestros servicios. Es decir, dos personas, dos referentas de una organización que pueden tener conversaciones del tipo qué queremos hacer, qué queremos cambiar, cómo nos sentimos. Si ese tiempo no está, porque está el tiempo en dónde estaba la planilla, dónde estaba la factura, a qué hora nos encontrábamos dónde está el link. Bueno, a la larga creo que eso que surge como urgente se termina comiendo lo importante. Entonces creo que el orden genera espacio y tiempo mental para la creatividad. Sumo a esto que trae Dani, que sobre todo nuestra forma de trabajar, o sea, la forma que tiene nuestro emprendimiento, nos obliga un poco a eso, porque somos como una articulación entre organizaciones que por ahí justamente lo que necesitan es ordenarse, es estructurarse, es incorporar ese tipo de metodologías, pero por otro lado también trabajamos con, como decía Dani, con estos organismos que financian esas organizaciones que ya tienen ciertas estructuras, ciertos esquemas de trabajo. Entonces nosotras tenemos que estar todo el tiempo ahí articulando esas dos tensiones, ¿no? En cómo colaboramos para que las organizaciones incorporen cierta base de estructura y también cómo eso después es recibido por las organizaciones donantes, como por ejemplo Remisiones, es un caso puntual en donde se ve esto, y cómo pueden esas organizaciones, esos donantes, esos inversores que aportan a las organizaciones, también por ahí recibir la información en la forma, en la estructura que la necesitan. Si lo estoy entendiendo bien, vosotras hacéis planificación, project management y temas financieros también, ¿no? O sea, toda la parte más de gestión ordenada que requiere procesos organizacionales. ¿Os metéis también en otras áreas? Por ejemplo, puede ser planificación de, por ejemplo, la estrategia de comunicación, o cómo lo trabajáis. Es exactamente lo que mencionaste, lo que dijiste, esas son nuestras áreas de especialidad, digamos. Y con el tiempo, como fuimos creciendo como organización, nos fuimos encontrando con profesionales que nos acompañan por proyectos y entonces hay áreas que no nacieron desde otra vuelta, pero que sí la traen los colaboradores, que son, por ejemplo, comunicación o ciertos aspectos contables, algunos aspectos de voluntariado. Entonces, con Andre, desde que nació Otra Vuelta, nace para mirar la cocina de las organizaciones sociales y esa gestión, la administración financiera, los proyectos, la planificación operativa, cómo nos organizamos. Y en el camino nos encontramos con esta oportunidad de comenzar a brindar asesorías y formación en estas áreas, comunicación, área contable y demás, que vinieron de la mano de colaboradores. Leí un informe hace varios años ya de la situación del tercer sector, que es como se llama el sector de las ONGs en España, que hablaba de que una de las grandes falacias del sector, bueno, era el tema de la organización y el tema de la capacidad de atraer talento, ¿no? Pero justamente por un tema de credibilidad y de que no se sabía cómo comunicar hacia afuera, pero justo porque no había mucho orden dentro. Entonces me parece que estáis dando en el clavo con el proyecto que traéis de Otra Vuelta, porque ¿cómo nació?
cómo nació. Nosotras trabajamos juntas en una organización que se llama Fundación Crear Vale la Pena, y ahí nos conocimos trabajando, como que Dani trabajaba con los procesos, yo siempre trabajé en el área de administración y trabajamos en proyectos en conjunto, y a la vez íbamos viendo toda esta necesidad del sector, ¿no? La organización en la que estábamos tenía como una estructura medianamente ya armada, pero veíamos que alrededor nuestro habían como organizaciones muy chiquititas que no tenían estas herramientas. Entonces dijimos, bueno, esto que sabemos, ¿cómo lo podemos transmitir a esas organizaciones? Y bueno, de ahí surgió la idea, el nombre, trabajamos para crear la identidad y fuimos como dándole forma. Al momento de lanzarnos sucedió la pandemia y dijimos, bueno, hagámoslo igual, nosotras queremos ser igual esto, y sacamos una convocatoria en la que se titularon más de 80 organizaciones, y para nosotras fue fantástico porque nos permitió poner en práctica todas esas herramientas. De esas organizaciones seleccionamos a 4 a las cuales acompañamos durante 3 meses, y nos permitió mejorar herramientas, probar, diseñar, y a la vez nos permitió conocer, con esas más de 80 organizaciones que se postularon, bien en detalle los dolores que tienen y que nosotras ya veníamos viendo, pero conocer con sus propias palabras, ¿no? Ese listado de esas postulaciones lo tenemos y volvemos a él siempre, porque la verdad es nuestra guía en respecto a lo que tenemos que trabajar siempre, ¿no? Y en estos 2 años o año y medio, ¿qué resultados habéis obtenido? Pensando en hablar de números y de temas tangibles, así como si yo desde Efecto Colibrí o desde Rural, que son mis 2 proyectos de impacto, digo, pues a ver, voy a trabajar con vosotras, ¿qué podría esperar? Mira, en estos casi ya 3 años, desde Otra Vuelta, en principio pudimos, más allá de los aprendizajes, lo más tangible, pudimos trabajar con más de 150 referentes sociales. Digo referentes, pero quizá hay algo de género y son referentas. Nos hemos encontrado con muchas mujeres llevando adelante proyectos sociales y culturales, y pudimos trabajar con esa cantidad de organizaciones o de referentes, y también nos fuimos encontrando con organismos, con aliados, con quienes pudimos trabajar, en este caso como mencionó André, con la Fundación Crear Vale la Pena, con gobiernos locales, con pequeños emprendimientos que confiaron en Otra Vuelta, no para recibir nuestra asesoría en gestión, sino para que alguien más lo reciba, ¿no? Como ahora estamos hace 2 años con un mismo área de gobierno, que nos contratan justamente para que Otra Vuelta genere una mejora en la gestión de las organizaciones que están trabajando con ellos, ¿sí? Entonces, los 2 años seguidos pudimos hacer un programa bien a medida pensando en qué objetivos institucionales tenía ese área de gobierno, y entonces cómo Otra Vuelta podía colaborar, y así llevamos adelante un programa que tiene su parte de asesorías grupales para referentes y su parte de talleres formativos. Entonces, creo que en ese sentido estamos ahí colocados como en una frontera de poder dialogar con estos organismos que tienen objetivos, que necesitan tributar a esos objetivos, y por otro lado tenemos a pequeñas o pequeñísimas organizaciones sociales que tienen también sus objetivos, y bueno, y ahí el desafío de Otra Vuelta de poder hablar algo así como 2 idiomas de gestión distintos, ¿no? Como los grandes objetivos de instituciones y los objetivos casi personales de los referentes, que no muchas veces son objetivos de organizaciones, sino que son objetivos de personas que quieren cambiar algo en su realidad cotidiana. Así que en esa frontera estamos. Qué lindo, ¿no? O sea, haciendo de puente, hablando varios lenguajes y haciendo de puente, uniendo mundos. Sí, Ana, quería agregar algo a lo que comentó André cuando nos preguntabas cómo había surgido Otra Vuelta, y creo que solo agregaría quizá una reflexión que nos motivó cuando pensamos en Otra Vuelta, que es que cuando trabajábamos en esta fundación juntas, teníamos diálogo trabajábamos con artistas comunitarios que generaban intervenciones en la comunidad. Algunos habían terminado sus estudios, otros no, y por otro lado trabajábamos con grandes organismos internacionales. Y ahí pensábamos esto, ¿no? El desafío de nunca subestimar esa brecha que existe, que yo no sé si es un problema, no sé si hay que saldarla, pero existe, y creo que nunca tenemos que dejar de subestimar el tamaño de esa brecha en el uso, por ejemplo, del inglés, que muchos organismos internacionales tienen, o lenguajes muy técnicos, y también esa otra manera de hablar,
de los artistas o de las pequeñas organizaciones. Y ahí en el medio creo que hay una gran responsabilidad de los y las técnicas que trabajamos para acercar, ¿no? No para borrar esa brecha, sino para acercar esos mundos. ¿Y qué diríais que han sido como vuestros mayores aprendizajes en estos 3 años a nivel personal? ¿Volveríais a montar otra vuelta si os colocáis hace 3 años? Personalmente no deja de sorprenderme ni hablar de ir descubriendo algo que ya, de ir descubriendo la cantidad de personas que hay haciendo cosas por otras personas, lo importante que es poder apoyarlas a esas personas con herramientas que alivianen un poco su día a día. Esas personas, esas referentes, como decía Dani, sobre todo en su mayoría mujeres, trabajan con 1.000.000 de frentes abiertos, van apagando miles de incendios en sus jornadas diarias. Entonces, poder transmitirles algunas metodologías o algunas herramientas que ayuden a alivianar su trabajo, creo que un gran aprendizaje, ¿no? Poner el foco ahí, siempre como estar atentos a cómo poder alivianar ese día a día. ¿Y tú, Dani? Sí, escucho a Andre y diría que son también mis palabras, me siento muy reconocida en lo que dice Andre, comparto. Quizá podría agregar como un aprendizaje personal la potencia que genera poder confiar. Nosotros nos encontramos con organizaciones y con referentes que nos abren la puerta de sus archivos o de sus cuadernitos, donde te muestran, mira, pude cambiarle, no sé, alimento a 150 jóvenes por día, pero administro todo en un cuadernito, ¿no? O hasta hoy pude cambiarle la vida a esta cantidad de personas, pero nunca me lo propuse como un objetivo general, o no sé cómo formularlo. Entonces creo que esa confianza, cómo nos abren las puertas las organizaciones, las pequeñas, y también cómo nos abren la puerta los grandes organismos cuando nos invitan a ser parte de su equipo, creo que la potencia de esta unión empieza en la confianza, que muchas veces es un salto al vacío porque uno no se conoce, otras veces hay referencias, pero creo que me quedo con este aprendizaje de estos años, qué potente que es confiar para el trabajo conjunto. Bueno, confianza, orden, prioridades, o sea, realmente es que estamos hablando de una filosofía de vida. O sea, no, porque es verdad, o sea, si hablamos de herramientas y hablamos de finanzas o hablamos de proyectos, suena mucho más frío y como material que los valores que realmente están detrás. Entonces es interesante cómo estos valores van tomando forma para cosas de impacto, o sea, para crear mejor impacto y crear una realidad más justa y sostenible a través justamente de vuestro trabajo, ¿no? Muchas veces pensamos en los proyectos y en las organizaciones sostenibles y creo que antes de eso está si los referentes o los actores sociales podemos sostener nuestra acción. Y eso creo que tiene que ver con nuestro día a día y con el estrés que manejamos y con cómo hacemos foco y con cómo construimos con otros y dejamos un poco la visión que comentaba Sana al principio del héroe, ¿no? Emprendedor. Creo que es proponernos tener un día a día sostenible para poder hacer proyectos e impactar en otros o en otras. Me está recordando también de algo que estaba mencionando antes Andrea, de lo de las redes sociales y de elegir muy bien y muy conscientemente los canales a través de los cuales comunicamos, ¿no? Porque esto yo lo he visto gestionando proyectos ni siquiera tan grandes, o sea, grandes, medianos, pequeños, como que vamos saltando de un canal de comunicación a otro, el correo, luego el Slack, luego el WhatsApp, luego el LinkedIn también, o sea, con la misma persona tengo no sé cuántos canales abiertos y es como, a ver, Dios mío, y luego se dan muchísimas triangulaciones, ¿no? Y esto a mí me crea muchísimo ruido, la verdad, que ahora ya sí he definido, bueno, pues este es el canal y lo abro 2 veces al día y durante el resto del tiempo me enfoco en tal, ¿no? Y eso me da paz mental a mí. Pero siento también que significa que cuando es un cliente que me está escribiendo por WhatsApp, me resulta como más difícil, ¿no? Ponerle los límites, porque al final, quieras que no, pues el cliente es el jefe. Entonces, no sé si aquí tenéis alguna recomendación, porque siento que vivimos en un mundo muy acelerado donde es constantemente y todo tiene que ser inmediato. Todo tiene que ser inmediato y entonces todo el mundo está estresado. O no sé si es que todo el mundo está estresado o yo vivo estresada porque todo tiene que ser inmediato. O sea, ahí me encantaría escuchar vuestra opinión. ¿Qué pensáis? Bueno, creo que es un desafío que nos toma a todas, quizá aportar algunas ideas de la experiencia que hemos tenido hasta hoy. Nosotras solemos, cuando empezamos un proyecto con alguien, solemos en ese momento estipular cómo nos vamos a comunicar. Después de eso, a veces nos sale bien y a veces no nos sale tan bien. Cuando nos sale bien,
quiere decir que lo que necesitamos después volver a leer va por mail. Vale. Cambios en los proyectos, cronogramas, presupuestos, lo que se necesita volver a chequear para seguir cuidando la confianza en ambas partes va por mail. Intentamos solamente usar WhatsApp cuando es generar un acuerdo por logística. ¿Cuándo es que nos íbamos a encontrar o podemos cambiar el día? O quizá alguna foto de la acción en el momento. Realmente lo instantáneo o lo logístico. Y por otro lado, nosotras con Andre usamos el Asana como gestor de tareas, sí, y ahí hablamos de trabajo puntualmente. ¿Quién hace qué? ¿Cómo? ¿Qué pensás? ¿Hice esto? ¿Cómo lo harías vos? ¿Te parece? Como ese chequeo diario que nunca es urgente va por Asana, por mail, lo que necesitamos volver a leer y lo que merece tiempo de trabajo, y por WhatsApp realmente lo que es instantáneo y que se puede resolver en el momento. Y por otro lado, si alguna de las dos no está y hay que tomar alguna decisión, la que está lo toma. Nosotras, como te comentaba, Ana, estamos trabajando hace 3 años. Diría que el primer año y medio hicimos todo juntas con Andre, cada paso, y desde este año nos propusimos empezar a dividirnos más. Eso quiere decir que empezamos como a descentralizar la toma de decisiones diarias, y después, una vez por semana, tenemos una reunión de equipo en donde hacemos un paneo y un repaso por todos los temas importantes. Y agregaría algo más de la comunicación, que creo que esto nos salió casi sin proponerlo. Tenemos una minuta de la reunión, un acta de la reunión, y ahí vamos poniendo los temas que van surgiendo en la semana, que vamos a hablar, en nuestro caso los jueves. Vamos colocando los temas, porque hay veces que es simplemente que uno tiene ganas de contarlo en el momento, no quiere decir que sea importante. Entonces lo colocamos ahí en la minuta. Y con nuestros compañeros y compañeras de proyecto, bueno, intentamos transmitirles esta estructura. A veces nos sale bien y a veces no tan bien. Siempre lo que hacemos es como al revés, ¿no? Pensar que siempre como que va a haber esa necesidad de contarnos cosas, entonces, bueno, ¿dónde la podemos encauzar para que no sea como un goteo? Y nos sirve mucho ahora que incorporamos 2 colaboradores más al equipo y que trabajamos también con áreas de gobierno. Sirve mucho por ahí fijar esta metodología de una reunioncita semanal de seguimiento, y tratamos de que esa reunión sea bien rica y que ver todo lo que podemos en esa reunión. Si durante la semana o van surgiendo otras novedades, llevarla a esa reunión e intercambiar ahí. Bueno, van a haber cosas que charlar todo el tiempo, entonces pongámonos una reunión, pongamos ese espacio de intercambio, pero saquémosle el jugo. Vale, pues me parece súper valioso, la verdad, la estructura que proponéis. Pero, ¿y si no funciona? O sea, cuando lo intentáis y luego no funciona, ¿qué hay que hacer ahí? Creo que hay que reacomodar, que repactar. Creo que hay que insistir en pactar y repactar 1000 veces y poder decirlo. A veces cuesta, como vos decías, no solamente con los clientes, sino también con una relación tan profunda como es asociarse, ¿no? En nuestro caso con Andre, y acá lo digo más a título personal, hay veces que hay que repactar. No siempre es fácil decirlo, de comunicar las necesidades, pero creo que el proyecto demanda que uno se sienta cómoda trabajando. Entonces creo que es en nombre de todos esos objetivos que uno tiene en mente, decir, bueno, tengo que poder comunicar esta necesidad de cómo me quiero comunicar, porque me quiero sentir tranquila trabajando, porque quiero que sea sostenible. Entonces creo que es repactar. Hemos usado con Andre otras herramientas que las hemos dejado de usar o por decisión o porque las hemos abandonado, y después lo blanqueamos como, che, tal herramienta no la estamos usando. ¿Será que no nos queda cómodo? Y sí, bueno. O también algo que yo le pondero mucho como socia Andre, es que es una persona muy cordial, por ejemplo. Entonces nos decimos por WhatsApp, ¿estás para que te pregunte esto? O cuando puedas, te pregunto esto que es importante, Dani, esto es urgente, como poder avisar, ¿no? Preparar a la otra persona de cuál va a ser el contenido de la comunicación. Creo que sería eso, Ana, repactar 1000 veces. Perdón, sumo a esto que decía Dani, que me parece que se va que es más amplio que la comunicación, poner en conciencia que somos seres humanos, y tanto con socias, con otras organizaciones que nos pasa, y nuestra vida va cambiando, todo el día va mutando, entonces esta flexibilidad, ir revisando siempre los acuerdos de comunicación, de otras cosas, siempre nosotras estamos como repreguntándonos, che, ¿cómo estás con tus otros proyectos? ¿Cómo viene esto articulado con los proyectos que hoy tenemos? Y en lo personal, me vino ahí como otro aprendizaje. Para mí eso está siendo clave, que todo el tiempo
tengamos la tranquilidad de que podemos poner sobre la mesa cómo estamos a nivel interno con los proyectos que tenemos, con nuestra vida personal, y que esto puede cambiar a diario, no pasa nada. O sea, siempre nosotras decimos planificamos para improvisar, y no pasa nada. Lo importante es tomar conciencia de que eso pasa y bueno, cómo lo hacemos para seguir de ahí adelante lo mejor posible, ¿no? Muchísimas gracias, Daniela y Andrea, por vuestro tiempo y por vuestras valiosas aportaciones a Proyecto Co. Ha sido un placer. Gracias, Ana. Es un placer conversar. Muchas gracias por la confianza y por este espacio, a vos y a todo el equipo. Gracias, Ana. Felices de participar. Súper, chicas. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com/proyectoco. Si te ha gustado, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario o compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar a una invitada o un invitado para el podcast, nos puedes escribir directamente a ana@efectocolibri.com. ¡Hasta la próxima!